Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, biorreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Temporada 2. Hola corazones, ¿cómo estamos el día de hoy? Pues aquí desde Centro Quantum y tu servidora con el corazón lleno de alegría, de plenitud, porque estamos arrancando academia y sin duda el equipazo que se está armando, bueno, células de conciencia que van sin duda con un compromiso inmenso para la siguiente etapa de su vida y sobre todo a nivel individual, a nivel familiar y a nivel colectivo. Corazones, ¿qué tal está marzo? Y bueno, en general, de luna a luna, de luna del 10 de febrero a la luna que vamos a vivir en eclipse, ahora el 14 de marzo, ese periodo ha sido bien complicado. ¿Qué tal? Como nos lo vinieron diciendo desde el tema de la serpiente de madera Yin, con el año 9, con toda la alineación, con todo lo que hemos venido viviendo. Está duro con el tema de las enfermedades. ¿Se dan cuenta cómo se están exacerbando? Bueno, todo lo que... Además es un año de mucho fuego. Un año de fuego. Entonces, bueno, pues los infartos, los calores, sin duda, mucho depresivo, mucha ansiedad. O sea, se está moviendo el avispero. Marzo es un mes fundamental en este año. Bueno, en general, todos los que tengan que ver con la secuencia Tesla 369, o sea, marzo, junio y septiembre, que es donde viene nuestro portalazo de triples nueves. Y sin duda marzo viene, pero cargado. Así que bueno, para ir entendiéndonos mucho más a nosotros mismos y desarrollando la capacidad de autoobservación, vamos a trabajar este tema el día de hoy. Corazones, ¿están de acuerdo que es el tema de las adicciones emocionales? Sin duda ya sabes que en temporada 1 tenemos podcast de adicciones a sustancias. Tenemos podcast en general de todas las adicciones, tenemos podcast de tabaquismo, tenemos podcast de alcoholismo y de todo lo que tiene que ver a nivel inconsciente cada una de estas drogas a que se asocia, ¿no? Pero bueno, resulta que los cuadros de adicción, que hoy vamos a hablar de adicción emocional, habla de que no solo se pueden tener dependencias a sustancias o temas de cuestiones materiales, o sea, una adicción al juego, por ejemplo, que se llama ludopatía, o incluso al uso de tecnologías, ¿no? Ya sabemos que cualquier cosa de la que pierdes control crea una adicción. Y la palabra adicción quiere decir lo que no digo. Adicción, todo el dolor que subyace y permanece en mi mente subconsciente y que, bueno, a través de esta adicción, de manera repetitiva y compulsiva, simplemente voy a estar en ese estado profundo de autoengaño y de negación, ¿no? Entonces, dentro de los cuadros psicopatológicos de ansiedad y depresión, se incorporan realmente el protagonismo más grande que la adicción emocional, igual que la adicción a una sustancia. Bueno, nos va a llevar a una a un autoengaño y a una evasión. Todas las adicciones nos evaden, pero aquí en particular vamos a hablar el día de hoy de una adicción a las emociones, a ciertas emociones, que como su término bien lo dice, se relaciona a un cuadro de adicción, es decir, dentro de emociones o vínculos sentimentales, ¿no? Que se pueden establecer dentro de un entorno social o de trabajo o dentro de un entorno familiar, pero sobre todo, también de la manera más frecuente y peligrosa, hacia las parejas.
Entonces, las personas que padecen adicciones emocionales sufren como rasgo principal un profundo pavor a la ruptura de los vínculos, a la ruptura o al cambio, vamos a decir, sobre todo esta sensación de recordar la herida primigenia, ¿no? Que es abandono o rechazo. Pero vamos a hablar hoy de un crisol de situaciones y de cosas, ¿no? Porque es importante que llega un punto en el que sí necesitas intervención psicológica y una buena terapia, ¿no? O sea, terapias sobran, terapias alternativas sobran, psicoterapeutas son los que estudian la carrera de psicología y después pueden tener otra formación y terapeutas o terapeutas holísticos son los que manejan otro tipo de manejo emocional. Pero sin duda, sí es importante que las personas que padecen este tipo de problemas deben trabajar de forma acompañada desde dentro de un espacio pues que les asegure efectividad, porque las adicciones emocionales, corazones, como su palabra lo dice, la persona establece un vínculo muy adictivo, compulsivo, a ciertos estados emocionales que no necesariamente son de las frecuencias altas, ¿no? Ojalá fuéramos adictos a reírnos, que también los hay, ¿vale? Pero bueno, eso se llaman rebusques emocionales. Aquí el tema es que tenemos primero que nada que comprender que como una adicción a una sustancia, por ejemplo, hablamos de la adicción a las sustancias, al alcoholismo, a la marihuana, a la cocaína, a las sustancias de la nicotina, etcétera. Entonces nuestras células van desarrollando ciertos neurotransmisores. Neurotransmisores son sustancias químicas. O sea, no hablamos de una sustancia química externa, que yo adquiero, sino hablo de una sustancia química endógena, es decir, que yo genero, ¿no? Por ejemplo, la adicción al juego, que no tiene una sustancia per se exterior, claro, la adicción al juego se combina con el alcohol o con el tabaquismo o con alguna otra droga, pero en realidad la sustancia primordial de un jugador, de un ludópata, es la adrenalina que está en su cerebro. Entonces, cuando viene este estrés, este chute inmenso por ganar o por perder, lo que sea que se esté jugando, emite este neurotransmisor que viene acompañado del estado emocional. Entonces, estas sustancias que son las que nos hacen sentir a nosotros las emociones, cada emoción tiene una sustancia, o sea, un neurotransmisor. Y hay unos que se segregan por el intestino, otros por la serotonina, por ejemplo, está en el intestino, el cortisol está en las glándulas suprarrenales, es decir, ahí depende del órgano que está en juego, o la parte del cerebro, o la parte de las glándulas que estén incorporadas, como la amígdala, como la glándula pineal, que es la que emite realmente todos los derivados de los triptófanos, o sea, el derivado del DMT, que son, bueno, pues las partes que nos ayudan a ir emitiendo sustancias químicas que le van a dar una sensación a tu cuerpo de tal emoción. Entonces, una vez que tenemos que identificar que hay personas que sin darse cuenta primero, ¿te acuerdas que hace un momento mencionamos que lo más difícil de una adicción emocional es el autoengaño y la evasión? O sea, la persona al beber alcohol pues se evade, se va al siguiente nivel de realidad en el que le gusta vivir para no confrontar la vida como es, porque no tiene recursos emocionales. Entonces esta fuga o evasión pues hace que entre en un bucle, en un círculo vicioso que genera el proceso del alcohol, luego se baja el estado alterado de conciencia y luego viene el estado nuevamente, ¿no? El inframundo, el estado de depresivo, culposo, y luego otra vez necesitamos el chute para arriba y entonces ahí estamos, atrapados en un bucle. Al final, desde luego que las adicciones a las sustancias vienen derivadas de una adicción emocional. El tema es cuando hay personas que no consumen una sustancia y sin embargo viven de manera continua y permanente en un estado emocional que
Dicho sea de paso, corazones, muy importante, dicho sea de paso, que sin tener justificación, o sea, un estado emocional que no es real, lo que esté sucediendo para que la persona esté viviendo en ese estado emocional determinado. O sea, está sumido. Esa persona está metida en sus pensamientos, en sus programas o traumas, en sus temores profundos al abandono o al rechazo o lo que sea, y permanece constantemente en una esfera emocional. Entonces, me explico un poquito mejor. Fíjate, si nosotros tuvimos un ambiente de casa formativo de la primera etapa de nuestra vida, los primeros 10 años de vida, toma en cuenta, en donde el ambiente prevalecía, por ejemplo, el miedo, miedo, desayuno, miedo, temor al cubo, ¿no? A desayuno, comida y cena me peino con miedo, todo es miedo, todo es miedo. Y bueno, esas personas, obviamente me crío en la casa del miedo y yo quiero estar en casa, en el hogar, entonces, ¿qué emoción crees a la que estoy acostumbrado? Miedo. Entonces, mis células ya están también acostumbradas al miedo. Esto, de hecho, habla mucho el egregor, de hecho. O sea, el egregor lo llevamos dentro también. Miedo, 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 miedo. Hay ambientes formativos de rabia o de angustia. Esta angustia ni siquiera no es igual al miedo. Esta angustia es esta sensación de que algo que no llega, algo que no se concreta, algo que no sabemos qué va a pasar, ¿no? Esta angustia es este pensamiento futuro, ¿no? Como si tuvieras el cuello en la guillotina todo el tiempo. No llega la muerte, no llega esto, pero todo el tiempo estás en ese estado del filo. Es un estrés muy grande, la angustia. Somatiza en el intestino fijo, en la boca del estómago, ¿no? Un poquito abajo de la glándula de Rayleigh, y hay una acidez muy grande en la angustia. La tristeza, ¿no? Si me crecer con... Híjole, yo he visto de verdad personas de hace muchos años que me acuerdo, que es llegar y hasta las plantas se mueren, las casas oscuras, la pintura que se cae de las paredes, ¿no? O sea, la tristeza es un agujero negro, es un consumo, chupan energía del campo, ¿no? De los muebles, de las personas, los perritos fijo. Ahorita que hablé de los perritos o de las mascotitas, corazones, es un año de estrella 2 en el centro de todas las casas. ¿Se acuerdan que hablamos eso con el Feng Shui? Este año está duro el tema de las enfermedades porque hay que hacer el trabajo personal, corazones, hay que subir nuestra frecuencia. Entonces los animalitos, los mascotitas que vibran en puro amor, pues están prestando su cuerpo para que nosotros no tengamos que cargar con eso. Así que, bueno, yo he llegado a casas en donde te digo, pues las plantas se mueren, los animalitos enfermos, enfermos. ¿Por qué? Porque la adicción emocional de esa familia o de ese ambiente, de esas hermanas que viven juntas, que no se casaron, de esas, este, 2 o 3 o 4 miembros de la familia, todo es, ay, vivir en el pasado. Ay, es que cuando estábamos chiquitas, es que cuando íbamos de vacaciones a no sé dónde, es que ya los tiempos no son como ahora y para todo lloramos. Entonces te fijas que es un ambiente que crea que los cuerpos mismos, la biología, esté necesitando constantemente ese neurotransmisor, o sea, o esa sustancia. Por eso es que a veces personas que vibran en una adicción emocional, que si no las gritan, que si no las pegan, que si no las golpean, que si no las malmodean, que si no, bueno, hablamos de los gritos por decirte cualquier ejemplo, ¿no? Si alguien crece en un ambiente en donde para decirte cualquier cosa o te quiero es a gritos, pues obviamente va a buscar eh, ese tipo de acercamiento. Y cuando alguien le trate bien y le diga le diga el te quiero, vamos a decir, por ejemplo, sin gritar, pues como que no se siente a gusto, como que no se lo cree. Entonces es ahí, corazones, en donde empieza a vivirse el autoengaño. ¿Por qué? Porque la persona puede decir, no, yo hago muy bien las cosas, sí, pero no te das cuenta que a veces la persona adicta emocional es la que comienza el hilo, comienza el carrete del conflicto.
porque necesita la gritadera, la peleadera, la angustiadera, la futuriada, el miedo, miedo, miedo. La persona misma necesita bajar su frecuencia a la tristeza. Entonces, fíjate que un adicto emocional, sentirse bien, sentirse en calma, sentirse en silencio, se siente mal, se siente raro, se siente que se va a morir. ¿Se acuerdan hace unos cuantos días que hicimos un podcast que se llamó La enfermedad de la prisa? Bueno, eso es una adicción al cortisol. Tengo que andar respirando corto porque nunca me alcanza el tiempo para nada y entonces casi que como parada. Y entonces, vea, esa condición en donde todo el tiempo se está hiperventilando y no nos alcanza la vida para nada, es una adicción, corazones. Al cortisol en este caso, ¿no? Al estrés. Así como hay adicción a la adrenalina y la noradrenalina, que es la peleadera, ¿no? El vivir iracundos, ¿no? Con los intestinos calientes, con las tripas en fuego, resolviendo todo. Y porque ya andamos como cohetes encendidos. Entonces, pues es normal que todos, que somos humanos, pasemos por todas las emociones, a veces en un solo día. El tema es tener la facultad de identificarlas y de trascenderlas, no atorarnos ahí. Eso deberíamos de aprender a hacer todos con inteligencia emocional, que al final del día es una formación que la escuela no te va a dar, que la vida no te va a dar, que es nosotros tenemos que formarnos en inteligencia emocional, entender cada una de nuestras emociones, identificarlas en tu cuerpo, identificar de dónde las aprendiste, identificar por qué se te da más fácil una emoción que la otra, identificar por qué esas se van a lo femenino o a lo masculino. Es decir, es un entrenamiento del desarrollo personal. Pero versus la formación de inteligencia emocional en cada uno de nosotros, tenemos la adicción emocional. Entonces, estoy adicto a gritar, estoy adicto a preocuparme, estoy adicto al miedo, estoy adicto. Entonces, cuando hablamos de adicción es cuando de plano no puedes soltar, igual que un alcohólico o un fumador, no puede soltar su dependencia, en donde al quererla soltar, empieza realmente literal, el cuerpo empieza a sentir esa supresión de la sustancia, de la droga. O sea, la supresión alcohólica, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que cuando un alcohólico va al hospital y lo tienen que tratar de algo, pues hay que suministrarle alcohol intravenoso, porque la supresión alcohólica, o sea, el bajar tanto los niveles de alcohol, pues los hace tener alucinaciones y cosas muy complicadas que son peor a veces que el conflicto por el que los hospitalizan. Entonces, la supresión, en el caso del alcohólico, para los adictos emocionales, la supresión de la emoción hace que tú mismo a nivel súper automático busques el conflicto, busques el dolor, vamos a decir, busques la pelea, busques que te abandonen para buscar la reconciliación, busques algo, ¿no? Como les digo de manera muy coloquial, buscas tirarte para que te recojan, ¿no? Es buscar el conflicto para que entonces, de manera muy tóxica, muy extraña, me siento bien estando mal. Entonces, te fijas que rebuscado está esto a nivel psicológico, ¿no? O sea, la persona va a buscar estar siempre, caer nuevamente en ese cajón de preocuparme por el dinero, por el trabajo, por mañana, aunque en realidad, la realidad construida, pues es que a lo mejor todo va bien, que no hay ningún conflicto con el trabajo, pero es esa adicción a la preocupadera, porque a lo mejor vieron a su padre tronarse los dedos y rechinar las muelas y no comer o fumar en exceso su padre o beber en exceso su padre, porque es que los negocios, es que estamos viendo que, y pues acercarme a lo mejor a la figura papá, yo que soy niño y lo quiero mucho, pues me hace por neurona espejo copiar su estado emocional. Y después, cuando entro en programa voy a trabajar o en programa papá o en programa me caso, ¡pum! Como si fuera chahuistle, ¿no? Como si fuera maldición, caemos en el patrón de la adicción emocional, de lo que es convertirnos en cabeza de familia, convertirnos en mamá,
convertirnos en esposo o esposa, convertirnos en jefe o en jefa. Entonces aquí yo te voy a dejar una sugerencia. Lo primero que hay que hacer, corazón, es identificarlo. O sea, vas a tener que revisar en tu sistema familiar, en general, en la manada, en todos, y luego en tu casa. O sea, porque puede ser que, no, así están mis tías y mis abuelas y de los dos lados, ¿no? O sea, tú primero tienes que identificar en la manada grande, en el gabinete extendido, es decir, en toda la manada, una condición que les caracterice a nivel emocional, ¿no? Es la casa de la tristeza, es la casa de la ira, es la casa de los apegos, es la casa de los acumuladores, es la casa de los gritos o es la casa de los pleitos, es la casa de la rabia, es la casa de la depresión, es la casa de las envidias o es la casa de los celos o es la casa de los temores, de miedos, es la casa muy importante de las desgracias. Porque es que esto le jode al ego, corazón, es muy complicado esto, pero a nivel inconsciente nosotros creamos todo. Entonces esas casas, esas familias de desgracias, ¿no? Que les llueve sobre mojado, ¿no? Que les pasa una cosa y otra cosa y otra cosa y no más no salen, ¿no? De los duelos, de las muertes, de los fraudes, de las carencias, o sea, cosas muy complicadas y una tras la otra. Ahí tiene que haber adicciones emocionales, o sea, forzosamente hay gente que no sabe estar bien, que no sabe sentirse en paz, sin culpa, sin prisa, sin remordimientos, sin carencias. Entonces es importante darse cuenta, sistema familiar, cuál será la emoción característica de mi manada. Luego, identificar dónde encajas tú, ¿no? Darse cuenta de qué pensamientos tengo que me llevan a esa emoción. Porque si yo identifico los pensamientos que me están llevando al miedo, entonces puedo tomar una elección inteligente, ¿no? ¿Por qué? Porque si llego al mismo lugar, voy a llegar a la misma elección o conducta, pues vuelvo a caer en el mismo lugar y estoy caminando en círculos, en un círculo vicioso, en donde yo soy la fuente de mi propia adicción. Y en algún punto, pensamiento, emoción o conducta, pensamiento, emoción o elección, es donde yo me tengo que cachar para poderlo hackear, eligiendo la paz, la calma, la respiración, muy importante. Y aunque se sienta mal, no sentirnos mal, como todos los de mi sistema familiar que se pueden sentir mal por una circunstancia, que somos las ovejas negras, ¿verdad? Entonces, elegir siempre la paz, la calma, la felicidad, porque si nosotros no vemos esa sombra, es decir, cómo yo soy la persona que empieza muy probablemente los pleitos, la quejadera, la criticadera, la juzgadera, la chismeadera, que al final nos va a acabar sumiendo en esa adicción emocional, ¿no? O sea, la adicción emocional es, no, yo voy a ser víctima toda la vida, per secula seculorum, y de aquí a que se acabe el universo. Y no me vas a sacar de ahí, y yo tengo la razón. Obviamente estas serían como las frases subconscientes, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Que ven una mariposa pasar y pum, traen ese pensamiento a su tragedia. Que sale el vecino y pum, traen ese acto a su tragedia. Que entonces es sábado o es martes o llueve o hace mucho sol y traen ese pensamiento a su tragedia. Es decir, es una estructura de pensamiento adicta. Entonces, bueno, si hay alguien en tu sistema familiar que sí sea muy marcado adicto emocional, pues hay que comprender lo difícil que es cambiar, corazón, porque están involucradas tus neurotransmisores, tus células, tus órganos. Entonces, ir sacando como una clínica que desintoxica el cuerpo, que te quita sustancias, pues no vas a una clínica, vas ahora a un proceso contigo mismo o en terapia en donde comienzas a sacar esa necesidad de estar mal, esa necesidad de victimizarte, esa necesidad de pelearte, esa necesidad de miedo, miedo, miedo y angustiarme, hasta que poquito a poquito, pasito a pasito, como todo es un proceso, literal, el cuerpo cambie, las células se vayan desincentivando de ese neurotransmisor
Y te lo apuesto, hasta la digestión te cambia, porque los intestinos son clave del estado emocional, pues es el cerebro emocional. Entonces la digestión cambia, el tipo de apetito cambia. Aquí, para cerrar el podcast, solamente lo menciono cuando hablamos de que muchísimas enfermedades están causadas por parásitos, larvas, bacterias, hongos, y la mayoría entran y viven en nuestro intestino y condicionan tu estado emocional, ¿verdad? Te mandan mensajitos, vamos a decir, todos esos bichos viven específicamente en ese caldo de cultivo, en esa acidez intestinal que genera la adicción emocional, ¿sí? Entonces va junto con pegado. Entonces, por eso es que decimos, si te desparasitas, efectivamente, no la de la farmacia que es una pastillita, no, eso no sirve para nada. Si te haces un proceso de desparasitación positivo, con hierbas, dejan huevos y otra vez al siguiente mes, o sea, es un proceso largo, tu calma y tu paz es más asequible, porque estás quitando la pila que te está pidiendo y que te está emitiendo por dentro en los intestinos. Entonces te das cuenta que una cosa pertenece a la otra, ¿vale? Bueno, corazón, es un tema amplio, sin duda a mí me encanta, me parece muy interesante. Por eso es que las personas realmente pueden cambiar. Si elegimos siempre al final del día, aunque se sienta raro, aunque nos sintamos mal porque los demás están mal, elegir siempre la calma este año 9, año arcano 9, que es el ermitaño, serpiente de madera yin, año 9, como te digo, por el camino que lo veas, nos está invitando a la calma, al silencio, a la pausa, a vivir todo con un proceso más lento para que la sombra pueda emerger de manera más eficiente y la podamos ver. Bueno, corazones, entregado esto, déjame tus comentarios y le seguimos mañana. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.